Bienvenidos a Conectando Ideas, yo soy Raúl Salas y el día de hoy tenemos un podcast bien interesante porque nos acompaña uno de mis mejores amigos, podríamos decir, pero también uno de los clientes que más se ha acercado este año a Kobler y que también nos va a explicar un poco del desarrollo de lo que es una de las estrategias pues más complejas que podrían ser la estrategia de posicionamiento turístico, sobre todo un pueblo mágico. Así que, sin más preámbulo, Luis Felipe Flores Figueroa, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Raúl. Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo quieres que te diga? ¿Falú está bien? ¿Es tu nombre artístico? Cuéntame un poco como desde eso. Bueno, sí, mi nombre es Luis Felipe Flores y ahorita estoy en el proceso ante el registro civil de rescatar el apellido de mi abuela para que mi apellido materno sea Figueroa Balam. Y considero que mi nombre de por sí es muy largo, entonces en algún punto de la universidad estaba buscando algo que redujera mi nombre a una o dos sílabas y no sé, en un ejercicio como de experimentación en una materia como vocacional, llegué a eso, a Falú, y ya como he intentado que en el medio en el que me desenvuelvo se me reduzca esas dos sílabas un poco. Y ya, ahora, ¿cómo me puedes decir? Pues tú me conoces como Felipe de toda la vida, pero ya te has dado cuenta que ahora toda mi vida me conoce como Falú, Falú. entonces cualquiera está bien. Pues para los que no conocen a Falú, él actualmente es director de turismo del municipio de Izamal, que es un pueblo mágico reconocido pues por muchísimos años, sobre todo por el convento. Este es el convento de San Antonio de Padua, San Antonio de santuario Padua. de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Ándale, patrona de Yucatán. bien hecha la tarea. Oye, Falú, y cuéntame un poco. Quiero pues explicarles también pues a nuestro auditorio, pues por supuesto, hoy ya estás en esta dirección, hoy ya podemos ver como los resultados de todo este esfuerzo, pero ha sido un camino que has ido construyendo durante muchísimos años. Tú eres arquitecto de formación. Cuéntame cuál fue la experiencia como arquitecto. Estudiaste en la Universidad de Anáhuac, una universidad que de alguna manera compartimos los valores, somos más o menos de las mismas generaciones. Cuéntame, llegas justo después de una etapa de formación y llegas a la Universidad de Anáhuac para estudiar arquitectura. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Bueno, creo que para poder hablar de la universidad tendría que retroceder un poquito en tiempo, o sea, como qué me llevó a eso. Siempre he tenido habilidades creativas y artísticas, ¿no? O sea, tú y yo que nos conocemos de los 8 9 años, como siempre ha estado presente y siempre supe que iba a estudiar o que me iba a dedicar a algo así, ¿no? Yo llegué aquí a Yucatán muy chico, o sea, comenzando la primaria, estaba estudiando en Mérida. Y, o sea, lo que quiero llegar es que las experiencias que tuve como de vida alrededor de mí siempre fueron temas patrimoniales, históricos, artísticos, culturales, museísticos, como por los trabajos de mis papás, sus amistades, como siempre me fue llevando un poco hacia la vida. Entonces, terminé estudiando arquitectura porque me pareció un examen de orientación vocacional que era la mejor opción cuando yo quería otra cosa, pero bueno, me importa arquitectura. Llego a la universidad y pues, no sé, también llego a la universidad justo en un momento como de exploración, de descubrimiento personal y creo que fue una experiencia muy enriquecedora en términos generales, digo, con cosas particulares y contrastantes como en cualquier lugar, pero sí me dio muchas herramientas y sí me di cuenta estudiando que no iba a ser un arquitecto que se dedicara de manera específica o casi de tiempo completo al desarrollo comercial o habitacional, ¿no? O sea, fui encontrando variantes mientras estaba estudiando y intentando trabajar en lo que pudiera trabajar y terminé yéndome hacia pues las cuestiones como de escenografía, sets y así, como esa fue la universidad para mí. Justo recuerdo que estamos en la universidad y hiciste unas primeras instalaciones de arte, había como caleidoscopio de Ah, sí, es verdad. ocho, como paneles con espejos y con pantallas, era toda una experiencia como inmersiva. Además, lo presentaste dentro de un festival de música en una de las casonas del Paseo del Montejo. Creo que el proyecto se llamaba Trevian o algo así, no me acuerdo. Este, y y pues fue toda una experiencia, ¿no? Desde el armado, la construcción, y me acuerdo muy bien de esa experiencia porque pues luego, pues creo que esto desarrolló en esto de armar sets, ¿no? ¿Trabajaste en algo de teatro? Sí, estoy así como
el cajón de los 15 años, así como viendo que hay allá. Sí, o sea, siempre he tenido suerte, la verdad, de que las personas me invitan. Conozco a las personas como adecuadas y me invitan a cosas que probablemente nunca he hecho en mi vida. Y exactamente el tema de Trevian. Había un grupo de conocidos con los que he trabajado en algunas ocasiones que ya estaban involucrados en el proyecto. Me invitaron a participar en el diseño de unas instalaciones artísticas y coincidió con un momento en la universidad en la que veo una serie documental en Netflix que se llama Abstract, que Ok. habla acerca de la vida de diseñadores de diferentes disciplinas y una en particular que hace escenarios, Esmeralda Devlin. Pues me encantó y dije, güey, yo quiero hacer eso. Entonces empecé a buscar oportunidades y justo acabando, bueno, terminando la universidad y acabándola, también busqué más oportunidades de chamba y eventualmente me fui a estudiar una especialidad en diseño escénico en Centro, en la Ciudad de México, y ahí fue donde me involucré más con el teatro y pues hice algún par de propuestas escénicas para teatro. Ya. Y también recuerdo desde la universidad tenías como este acercamiento a los museos, tuviste ahí una participación en el Museo de la Luz. ¿Cómo fue esa participación? Entiendo que hubo modificaciones al diseño pues inicial, pero de alguna manera mantuviste como esta, fue una especie de concurso, ¿no? Sí, o sea, el tema de los museos es algo que siempre ha estado presente en mi vida, o sea, desde que tengo memoria, ir a un lugar implica por lo menos ir a algún museo o espacio expositivo. Con el tiempo he aprendido que lo que me gusta es ir a los lugares donde se divulga la información de la manera más creativa posible y creo que los museos son un poco eso. Yo, um, bueno, justo la semana pasada fui a Campeche como para ver museos y el tema del Museo de la Luz sucedió porque estando como en la mitad de la carrera, ya los maestros sabiendo un poco que me gustaba eso, ven una convocatoria lanzada por la UNAM para diseñar el Museo de la Luz que actualmente está en la plancha o contigo a la plancha. Y pues me dicen, oye, vamos a armar un equipo, entra al estudio que te gusta y pues trabajamos en la propuesta conceptual en 2017 creo y en 2018 ganamos el concurso de diseño. Ya, increíble. O sea, no había salido de la universidad y ya estabas involucrado como en Sí, de hecho la estamos como que rama. un poco brincando en el tiempo, porque sí recuerdo que terminando ese proyecto habiendo ganado, dije, güey, ¿qué voy a hacer después de la universidad? Porque mi sueño estudiantil era, en algún punto de mi vida voy a hacer un museo, y lo hice a la mitad. Entonces, en esa búsqueda de qué voy a hacer entonces, es que me topo el documental de Esmeralda y digo, ah, bueno, escenarios, y me voy para allá. Oye, y después de estar en este tema del Museo de la Luz, entras a un puesto o de arquitectura o de dirección de proyecto en el Tren Maya, ¿no? ¿Cómo fue pues esa participación de pasar del sector privado al sector público? O cómo fue eso de ser arquitecto y formar parte de este megaproyecto, que fue un proyecto emblema de la administración de Andrés Manuel Pues no López fue Obrador? tan inmediato. En realidad, el proyecto lo hicimos en 2018 y mi ingreso a Tren Maya creo que fue en 2021, 2020, sí, 2021, ya era pandemia. En esos 3 años, digo, la verdad hice cualquier cosa que saliera de oportunidad que no fuera arquitectura tradicional, ¿no? O sea, branding, diseño, videos, escenarios, exposiciones. Abrí en Izamal un espacio expositivo que también eso me dio mucha práctica como para ir cambiando continuamente. Vivo en Izamal, el auditorio, entonces Oye, pero a ver, primero fue Guayac. sí, primero fue Izamal. O sea, Izamal me llevó al Tren Maya. Ok. O sea, más bien, o sea, yo me voy a estudiar diseño escénico, estando la pandemia vuelve insostenible estar en la Ciudad de México, decido regresar a Yucatán. Para eso ya se había dado la oportunidad de pues, tener como un predio, un proyecto propio, en una propiedad más bien, en Izamal. Entonces, en lugar de regresar a Mérida, me voy a Izamal y en Izamal aperturo a Guayac, que Guayac se volvió el eje central de mi vida durante 3 años, ¿no? Porque Digo, mucho estoy alrededor. y digo, nosotros hablamos de Guayac porque pues, obviamente lo conocemos, pero cuéntanos un poco más de qué es Guayac y cómo nace, o sea, esta casa que yo vi que ustedes, pues tú y tu pareja remodelaran, ¿no? Luca y tú hicieron como pues adaptación del espacio en conjunto. ¿Cuál era la visión en ese momento? Sí, en ese momento que Luca y yo estábamos juntos y estábamos buscando cómo construir un hogar, la vida me llevó a Izamal para un proyecto y en el buscar casas encontré este espacio y habíamos platicado de aperturar un espacio contemporáneo de arte en Izamal y tenía todas las propiedades. Entonces
Lo empezamos a hacer. Luca tiene una formación en curaduría, museología, artes visuales, artista por sí solo. Entonces, como que conjuntamos lo que el arquitecto sabe hacer con el show de los escenarios, con el tema de lo que el artista entiende y propone. Y creamos un espacio, pues primero para albergar la colección que cada quien había hecho un poco de gráfica y eventualmente el proyecto fue creciendo. O sea, creo, digo, no sé si sea buen momento para hacer un anuncio, pero hay un libro que acabo de leer de Katia Rejón, Tierra del Sol, que habla acerca de las vivencias que han tenido personas que viven en Yucatán a través de procesos que les han permitido como volverse parte de la comunidad. Y la realidad es que Guayac en Izamal se volvió eso, un espacio expositivo, una galería de arte, un lugar donde las disidencias podían encontrarse. Desde el año pasado lo cerramos para que tuviera una transformación y ahorita está en el proceso de reabrir para finales de noviembre y ser ya un pequeño museo de arte gráfico. Que de ahí justo parte, yo recuerdo haber ido a varias exposiciones, o sea, ya como eventos Con cubrebocas específicos también. en su momento, y luego salió este programa de Entre Calles, ¿no? Sí. ¿Cómo te nace esta idea de hacer como era un colectivo? Es como, me acuerdo que hasta tenían playeras, habían así gente que estaba involucrada, que traía como estas banderines en la puerta de sus comercios en Izamal. ¿Cómo funcionó Entre Calles y de dónde nace? Wow, pues Luke y yo cuando, o sea, el hecho de ser alguien joven y llegar a un lugar en medio de la pandemia nos obligó a caminar las calles y conocer todas las personas y posibilidades que hubieran en Izamal. A la par de que teníamos Guayac y cambiábamos la expo cada 3 meses o 4 y como que la gente empezó a ir, ¿no? En ese momento te das cuenta que no eres el único que vive en el pueblo que tiene una visión igual, que no eres el único que viene de fuera, el único que tiene intereses similares y empezamos a formar pues una especie como de amigos y un poco inspirados. No es una idea, o sea, mía, la verdad era un proyecto que estaba gestionando, o sea, como cocinándose, pero necesitaban, creo que alguien obsesivo compulsivo que llegara como a decir, bueno, ¿cómo sí lo vamos a hacer? Y pues ahí llegué yo. Entonces ponerle un nombre inspirado en las callejoneadas, perdón, de Guanajuato, que entre calles separados significa eso, como ir entre calles, pero entre calles juntos son los detalles de las molduras que hay en las casas coloniales, son las entrecalles. Ok. Entonces sí tiene ese doble sentido, ¿no? ¿Y qué es básicamente? Es una fecha que intentábamos hacer una vez al año en el que abríamos casas que pues, eran casas particulares o lugares que no estaban abiertos al público, los llenábamos de exposiciones o actividades artísticas y culturales, video, fotografía, lo que sea. Obviamente era para toda la comunidad, para la gente de Izamal, pero siempre enfocado primero en infancias y adolescencias, que pudieran tener un contacto a temprana edad con la cultura y las artes más allá de su propia localidad, ¿no? Y de ahí viene, o sea, no, la verdad es que tenía la intención de hacerlo o sea, en mi posición en el ayuntamiento, pero pues uno tiene que escoger sus batallas y la verdad es que es una chamba muy grande y pues sí estoy de cierta forma al frente de ese proyecto y pues por ahora no lo he podido realizar. Bueno, pero tuvo varias Sí, ediciones tres Entre Calles. ediciones. Hay tres pósters distintos, sí. Ha ido, tiene ahí su público fiel que todavía espera que su regreso. Y estoy seguro que regresará pronto. Después de Guayac, ¿cómo llegas al Tren Maya? Pues Guayac, o sea, hay que decir como que la gente sepa que Guayac fue la primera galería de arte reconocida fuera de Mérida, pues digamos en el registro que se tiene actual de las galerías de arte. Entonces siempre se volvió un punto como para la gente del medio. Y eso llevó a muchas oportunidades. El Tren Maya, como está dividido en tramos, hay un tramo que comprende de Izamal hacia Cancún pasando por Chichén y las oficinas en ese momento de la constructora que estaba haciendo ese tramo estaban en Izamal. Una serie de conversaciones y todo llevan a que el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es quien está a cargo de, entre muchas cosas, de las zonas arqueológicas, se diera cuenta que necesitaba a un arquitecto que pudiera servir un poco como de traductor entre lo que la constructora tenía y quería hacer y lo que el INA necesitaba, pero también lo que la ley pedía. Entonces, esa oportunidad laboral llegó a mí. La verdad es que llegué sin saber mucho como a lo que me estaba enfrentando. O sea, me dijeron que necesitaban consultorías de diseño especializado como en temas de arquitectura y dije, ah, pues lo puedo hacer. Y terminé enfrentándome pues a uno de los proyectos más grandes de este país y específicamente el Tren Maya tenía un programa, digamos, como hermano, programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, en el que le destinan
cientos de millones de pesos a mejorar las condiciones de las zonas arqueológicas, pero también dotarlas de infraestructura nueva, como estaciones, museos y centros para visitantes. Entonces, mi chamba durante un par de años fue acompañar, orientar y coordinar todo lo relacionado al diseño y asegurarse que los proyectos cumplieran las necesidades en su momento, ¿no? Empecé en Chichén, pero pues terminé igual dictaminando los proyectos de Uxmal, Ekbalam, Chaltún. Y está muy padre porque ahora que están abriendo todos, como años después, digo, ay, qué chido, como que hay un poco De tu participación. sí, de mi alma en esos, son Horocruxes. Entonces, tú has vivido en diferentes partes de México, ¿no? Y no solo de México, has vivido fuera, en el extranjero. ¿Cómo ha sido el trato y el cambio cultural? Me imagino, pues, me hablas de proyectos donde estuviste en un concurso de museo, como lo fue el Museo de la Luz. Me hablas también de que, pues, hiciste o emprendiste a través de Guayac, pues, esta parte de emprendimiento. ¿Fue difícil como este involucramiento con un pueblo mágico que si bien es Yucatán, pues también ya sabrás que Izamal es muy Izamal, o sea, es diferente, se cuece aparte, como que cada región tiene su propia identidad, por así decirlo. ¿Consideras que fue difícil esa adaptación o ha sido un reto pues constante el poder adaptarse entre lo que propone la cultura, propone la ciudad y la visión que tienes? Mm, sí, es un desafío, o sea, creo que todas las localidades, y más las que tienen tradiciones tan fuertes y tan padres como Izamal, tienen códigos culturales como súper establecidos, súper definidos, ¿no? Cuando uno viene de fuera, uno tiene que darse cuenta como esos códigos, interpretarlos y tomar la decisión si los va también como a hablar o si los va a vivir o qué aceptas y qué no aceptas. En mi caso particular, yo soy una persona del sur de México, ¿no? Soy una persona específicamente peninsular, aquí están mis genes, ¿no? O sea, yo entiendo que quizá mi fenotipo, a veces como hablo, o mis propias experiencias de mi vida podrían llevar a la conclusión a las personas que no soy de aquí, pero yo soy de aquí. Y tengo sangre indígena y es como, soy una persona de esta parte del mundo. Entonces hay muchas cosas que entiendo, también hay muchas cosas que no comparto, pero pues como he vivido siempre desde el que tengo memoria con este tema de, bueno, pero no pareces de aquí, pues ya no es algo, digo, todavía me cala un poco, obviamente, ¿no? Porque es como, O güey, sea, sí, porque sí existe, o sea, tenemos que ser sinceros, ¿no? En Yucatán sí conocemos mucha gente que de repente dice, pero ¿tú de dónde eres? Pero no, no hablas sí. como de por acá. Históricamente han habido dos tipos de población mucho tiempo, como que son más visibles, aunque es más diverso, pero la realidad es que ha cambiado. Pero sí, o sea, me sigo enfrentando a eso. ¿Cómo lo he sobrellevado? Pues la verdad siempre con una buena actitud. O sea, yo entiendo un poco como que pudiera haber esa resistencia, pero al final por sus frutos conoces a las personas. Entonces, yo he tenido la oportunidad de que mi trabajo, mis valores, mis acciones hablen por mí y eso es lo que me ha permitido encajar en cualquier sitio en el que he querido encajar. Y Izamal ha sido un poco eso. Está increíble, ¿no? Porque al final de todos modos, a donde vayas, pues te tienes que adaptar un poco, pero no dejas como tu esencia de construir, crear, proponer, eh, y pues quien quiera colaborar que se sume y el que no, pues que no estorbe, ¿no? Bueno, al menos es como lo veo yo. Y pues después de esto de Guayac, que pasas al tema de Chichén, te estás como arquitecto supervisor de cada una de estas zonas, pues arqueológicas. Me acuerdo que tuve, pues ahora sí que la oportunidad de poder ver un poco de este proceso, ver a tanta gente. Me acuerdo que cuando me hiciste esta invitación, realmente fue casi, casi sin objetivo, así como vente a ver lo que hago. Y pudimos ver a muchísima gente, muchísimos equipos de trabajo, pero así cuantiosos, de arquitectos, constructores y los que están a cargo de construir la parte del mercado, los que están pues a cargo del museo, los que están a cargo de la entrada, los que están a cargo de la estación del tren, los que están a cargo del tren, o sea, había de verdad demasiadas federaciones y confederaciones y el gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno municipal y esto que es del INA y esto que es de este otro lado y bueno, ver a tanta gente pues coordinada, construyendo un mismo objetivo, pues fue muy emocionante verlo totalmente desde un lado no político, o sea, verlo totalmente desde un ámbito profesional, ver que hay máquinas que pues jamás te imaginarías que se necesitan para romper la piedra que hay en Yucatán o para moldear el entorno, ¿no? Sin duda, pues siempre va a ser un proyecto muy controversial el Tren Maya
Y pues aquí es donde justo vamos llegando un poco hacia cómo de ser pues este ser mágico de Izamal, como a veces te gusta describirte en Guayac, cómo pasas a ser ahora parte como de pues ya de una estructura municipal y empecemos a hablar pues ya de la dirección de turismo de Izamal, ¿no? Ok, pues el puente, así en el tiempo como para llegar a eso, pues sí, el tren, lo que mencionas es totalmente cierto, o sea, me permitió enfrentarme a verdaderos profesionales, o sea, tomar decisiones técnicas, participar de mesas, o sea, no puedo obviamente asumir la responsabilidad ni el éxito ni cómo se ve, pero pues sí fui pieza como de un motor que giró durante un tiempo y que tenía una función muy específica. Estando ahí en el museo, una de las empresas que estaba, perdón, hay que recordar, y es como un poco paréntesis, que el Tren Maya es un proyecto muy grande y decir que participé en el tren es como participé en una parte muy chiquita, muy importante, pero muy chiquitita, ¿no? Que es todo lo nuevo que se construyó primeramente en Chichén, que antes era una antigua pista aérea y sobre esa pista aérea hoy existe un centro de investigación, uno para visitantes, un mercado, un museo, ¿no? Y estando trabajando en eso, pues son con diferentes grupos, justamente una constructora que estaba haciendo el museo, ve, pues, no sé, mi desenvolvimiento profesional y me invita a irme a la Ciudad de México a trabajar como gerente. Digo, el puesto nunca estuvo así como que muy claro. Tenía que yo representar a la empresa, ahora el sector privado, en las mesas de negociación con la federación, específicamente con educación pública y, y obras públicas también. Pero aparte tenía que dirigir al equipo de diseño para hacer el proyecto del Museo del Muralismo, Vivo del Muralismo, que actualmente está a 2 cuadras del Zócalo en la Ciudad de México y es la antigua sede histórica de la SEP. Entonces ahí aprendí otra faceta, hago ese proyecto, lo disfruto mucho, termina en 2024, regreso otra vez a Izamal y estando en Izamal, pues llegó un momento histórico de Izamal, que es que no teníamos un candidato electo, porque habían sido las elecciones en verano del 2024, yo regreso de París a estar allá en las Olimpiadas, obviamente no como participante, llego a Izamal, pues un poco, no un caos, pero pues medio engobernado, o sea, había un consejo municipal, pero no había un presidente electo porque se impugnaban las elecciones. Y ese proceso pasa a varios tribunales, eventualmente se invalidan las elecciones y se convocan a nuevas elecciones en noviembre del 2024. Entonces, en ese proceso yo no tenía un proyecto, digo, estaba haciendo cositas de Sorias, pero no tenía un gran proyecto que me llevara parte de mi alma. Y en ese proceso de las campañas conozco a la alcaldesa Melissa y Melissa hicimos, Puga, ¿no? Melissa Puga Rodríguez, saludos a la doctora Melissa Puga. Y en ese momento, no sé, creo que hicimos clic, conoció Guayac justamente, me escuchó pues con mi grupo de amigos, colaboradores en Izamal, creo que pude compartir la visión que tengo de Izamal y creo que ella entendió que era una visión que le podía hacer bien a Izamal. Y entonces me invita a unirme a su gabinete. Yo hubiera pensado que me invitaría como a cultura, obras públicas, desarrollo urbano, que es como lo que he hecho, pero me invita a ser el director de turismo y desarrollo económico del municipio. Y yo digo, chirrión. Un Y desafío nuevo, ¿no? gran desafío. Digo, llevo viviendo en Izamal casi 7 años. No soy nato de Izamal, pero pues ya creo que sé de qué lado más caliguana, ya lo sé un poquito más. Ok. Entonces, sí ha sido, wow. Bueno, si vas a preguntar algo más, pero bueno, lo que quería llegar es como, así fue como llegué al lugar en el que estoy, que es que soy director de turismo y desarrollo económico del municipio de Izamal. Digo, sigo teniendo mis actividades de creativo por fuera, pero ese es el estado actual en el que estoy. Pues sí quería comentar como varias piezas en el camino, ¿no? Como Llegamos. llegamos muy rápido a la última parte. Yo tengo una anécdota muy interesante contigo donde, pues, no sé, es siempre este tema de las visitas presidenciales, pues siempre causan emoción, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, en esa ocasión fuimos a Chichen Itza y era prácticamente lo que en algún momento me invitaste a ver el proceso de transformación, era como la culminación de esta etapa, cambio administrativo, venían elecciones, venía ya como una entrega final por parte de cada una de estas empresas de, bueno, lo que se pudo terminar a esta fecha, ese día es nuestro Y cierre. llegó el presidente en tren por primera vez. O sea, fue el tramo inaugural del Tren Maya y llegó a Chichen Itza.
Por ejemplo, pero algo bien interesante es que prácticamente estaba pues construida este auditorio solo por la gente que lo trabajó, o sea, gente que trabajó activamente Sí. durante varios meses y hasta años en el proyecto y me encontré nuevamente con los arquitectos, nuevamente con estas personas que tuve el gusto de conocer gracias a ti y los veía pues justamente emocionados, todos como venía también el gobernador del momento, llegaron en el Tren Maya, pudieron visitar el viejo Chichén, que pues es una zona que siempre se desea como reabrir o poner a disposición del público. Y vimos pues, una de las fotos quizá no tan emblemáticas o tan populares, pero haber visto como la pirámide de Chichen Itza y pues pues desde las buenas intenciones, este comentario, ¿no? Este animal político siendo Andrés Manuel López Obrador, pues justo al firme de la pirámide y con su gabinete Gobernadores. y con gobernadores de diferentes partes de México y justamente pues coincidió con temas personales tuyos en esa noche, pero sin duda al mismo tiempo habían tantas emociones sucediendo, fue un día tan mágico en tantas formas. ¿Tú cómo te sentiste de esa visita, de esa culminación? Porque creo que de ahí realmente se termina, fue como un Sí, ya show de fin como de a curso, los, ¿no? sí, como 6 semanas ya me fui a la Ciudad de México después. En ese momento no lo sabía todavía, como que fue algo que me enteré como 2 semanas después. Pues nada, o sea, la verdad no creo que muchas personas puedan decir que el presidente vino a revisar su chamba, ¿no? O sea, como que el presidente de tu país venga a ver, ¿no? A lo que le has trabajado tanto tiempo y pues para bien. Y al final, el Tren Maya, con todas las críticas que pueda tener, es un proyecto que estaba destinado a suceder y que la responsabilidad de quien estábamos trabajando era hacerlo de la mejor manera posible. Entonces no había otra forma. Va a suceder, tiene que ser de la mejor manera. Entonces sí es muy impactante, también muy impactante que al final por diferentes circunstancias me terminaran pidiéndome que me sentara al frente en medio. Es cierto, porque estábamos sentados de alguna As- manera, con el pues público en general. Estábamos en general de yo ahí pie. me quedé, En yo me general de quedé, pie. pero sí llegaron así, llegó la señorita a decirle, oiga, disculpe arquitecto, ¿será que usted se pueda poner aquí hasta adelante? Sí, pues tuve, o sea, vi justo a ese, al presidente López Obrador, que independientemente de la afinidad que pueda o no tener la gente respecto a él, hay que reconocer que es una de las figuras políticas más grandes que hemos visto en la historia reciente de México. Logró poner de acuerdo a un chingo de estados. Entonces, pues muy padre verlo, muy orgulloso, digo, o sea, siento que es uno de los momentos en los que he sentido mi validez como profesional y digo, el tema personal es que esa misma noche mi abuela muere. Entonces, terminando, o sea, y sucedió en el proceso de llegar y, oye, ¿qué onda con la abuela? No sé qué, en Campeche y terminando el evento, ni siquiera a los abrazos y bueno, a platicar, fue como volar casi casi a Campeche a ver si alcanzábamos, pues, viva, pero no, falleció en el tramo. Entonces fue así como que una noche de mi vida espectacular, pero sí que dejó una marca muy fuerte, creo. Y hablando pues sí del tema pues profesional, ¿no? Que al final pues aquí en Conectando Ideas lo que buscamos justo es conectar esas ideas. Quizá ahí siempre nos vamos por el margen del tema político, siendo sinceros. Digo, pues muchos saben que muchos años trabajé yo personalmente y la agencia estuvo siempre muy de cerca aquí en el ayuntamiento, en el gobierno del estado, en el Congreso del Estado, pero al mismo tiempo el tener la capacidad de trabajar en conjunto con diferentes corrientes del pensamiento, diferentes corrientes políticas, que al final nuestro valor profesional es más importante a veces que los tintes políticos que pudieran atravesarse en medio, ¿no? Al final uno no hace bien o mal su trabajo a partir del cliente, todo lo contrario, sea quien sea el cliente, siempre tienes que trabajarlo con excelencia. Y pues poder hacer eso fue un gran reto. Obviamente en ese momento pues yo venía de una transición, de estar trabajando muy fuertemente con la administración anterior, a poder reconocer y esta fue realmente la invitación a aquella, ¿no? El como, oye, pero sí, pero ve esto, o sea, ve lo que estamos construyendo, lo que estamos haciendo, y si bien no comparto, por supuesto, toda la visión que pues, la administración actual pudiese manejar, definitivamente fue sorprendente ver
pues las capacidades de poder coordinar a las personas y este sentimiento, esta sensación muy mexicana que se tenía en el camino fue asombroso, ¿no? De ahí pasamos, ahora sí, a el Museo Muralista en Ciudad de México, de estar trabajando totalmente en una zona arqueológica que es en medio de Cancún, ahí Valladolid y Zamal, que fue regresar a la superurbe que es la Ciudad de México. ¿Cómo te trató pues este nuevo desafío, este nuevo reto, ya más con el tema de arte? Tú tenías conocimiento con Guayac y pasar de Guayac, que si bien es un buen proyecto sólido, pues el Museo del Muralismo, es el Museo Vivo del Vivo del muralismo. Muralismo, pues fue totalmente una readaptación, una actualización. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Qué te trajo profesionalmente hablando, Pues, ¿no? tío, cerrando el tema de lo anterior, es que sí, trabajar en el museo, en Chichen Itza o en Tren Maya, me brindó herramientas o habilidades específicas. Una de ellas es no tenerle miedo a dialogar con la institución pública, o sea, sentarse en una mesa y llegar a acuerdos comunes y trabajar por el bien del proyecto y del país y lo que sea, ¿no? Entonces, llegar yo a la Ciudad de México, pues venía con mucha hambre de ciudad, ¿no? Vida, estimulación, gente joven, comida, no sé, olores, lo que sea. Entonces, llegué con una actitud muy abierta y muy linda. Llegué con es importante mencionar esto porque llegué con cabello largo, vestido de ropa como fresca, textiles y todo, y ahora me veo así. O sea, ahora me veo como me veo por ese proyecto. Y me transformó a mi persona, me permitió liderar un equipo como de 50 personas de diseño de diferentes disciplinas. Algunas personas eran su primer empleo. Entonces, yo nunca había hecho un museo de esa escala. O sea, en contexto, el Museo Vive el Muralismo es el segundo edificio más grande del centro histórico del país. Solamente le gana a Palacio Nacional. Es gigante. Enorme. Entonces, era un chingo de gente con diferentes empresas y obviamente en diferentes responsabilidades. Pero la ciudad me dejó muchas cosas muy buenas. Para mí era una fantasía todos los días. Logré vivir muy cerca del trabajo, o sea, no en el centro, pero sí cerca de tomar el metro, dos estaciones y salir, o sea, brotar de la tierra en la plaza principal y ver todos los días la catedral y el Palacio Nacional y caminar 2, 3 cuadras pensando, wow, cómo un ser tan pequeño y, o sea, como la ciudad me está abriendo las puertas, ¿no? Y al final es un proyecto donde de todo hay un poco de mí porque tenía que ver todos los procesos, pero me permitió, siento que simbólicamente me permitió reconocer que también hay una parte de mi vida relacionada a eso, porque mi lado materno viene de esa parte del país, pero llegar con todo lo que el sur me ha dado, desarrollarlo allá y poner mi huella, ¿no? Y ahora cada vez que voy a la Ciudad de México, Pues definitivamente está increíble, o sea, formar parte de un museo es, creo yo, una manera muy trascendente y sobre todo para los profesionistas que son arquitectos, quizá y esas no sean oportunidades que puedas pues descubrir de manera tan común. Hay muy exacto. pocos arquitectos que dicen, ah, bueno, yo ya participé en tres, cuatro museos, al menos que sea su especialidad, ¿no? Pero tú ya tuviste parte de, pues desde la exposición creativa, sets, de ahí pasaste a pues participar en la parte de museos, la parte de la obra pública, emprender en Izamal y pues bueno, el regreso a justo de Ciudad de México y del regreso a Izamal. Aquí sí me gustaría como platicar un poco ahora sí de la visión, ¿no? Ya como un servidor público, pues te toca proponer algo, ¿no? ¿En qué te basaste inicialmente para poder como proponer esto? Ya, Como cuáles eran las desafíos que te enfrentaste al llegar con Izamal. Digo, pasa esto de que como que estaba pendiente esta parte pues de la elección, gana Melissa, la doctora Melissa Puga, te invita, mejor dicho, a participar como director de turismo y entras y el primer día, ¿cuál fue como pues a qué te enfrentaste, ¿no? ¿Cuál era el pues, desafío? o sea, estoy pensando, estoy así intentando recordar. La realidad es que yo empecé a trabajar 1 o 2 meses antes de la entrada del gobierno. O sea, que antes de que yo tuviera un nombramiento oficial y fuera mi primer día, o sea, yo empecé a soltar lápiz el día que salí de la casa de la alcaldesa, ya sabiendo que yo iba a ser el director de turismo. Dije, a ver, ¿a qué me voy a enfrentar? Okay. Entonces, lo primero que me ha enseñado todas mis experiencias profesionales, sigo haciendo el paréntesis muy breve de que regreso de Ciudad de México, me voy por habiendo ahorrado años para irme a las Olimpiadas, estoy recorriendo una región que quería explorar durante un tiempo considerable.
Regreso y estoy 6 meses un poco como que, no a la deriva, pero sin mucho que hacer. Me invita a Melissa, pero también vengo de un proceso de mucha autorreflexión. Y yo no empecé a ser director de turismo cuando Melissa me invitó. O sea, yo empecé a ver cómo Izamal podía ser mejor el día que llegué a vivir a Izamal hace 7 años. Entonces, no digamos que llegué desde cero, o sea, como ya tenía comentarios, perspectivas, veía que era cíclico, que podía ser mejor y todo. Y lo primero que decidí fue recabar datos. Esa fue mi primera decisión. Voy a recabar. Science, please. Sí, Siempre la literal, ciencia, siempre ¿no? la ciencia, o sea, no, ojalá, justo es como, antes de qué quiero proponer, pues dime en qué condiciones estoy. Entonces, ¿a qué me enfrenté mi primer día? Que la administración anterior dejó pelón a la oficina, o sea, no dejó ni un solo proyecto, nada de seguimiento, ni un calendario, ni un directorio. O sea, si yo no hubiera estado viviendo 7 años en Izamal, no sabría dónde estaba parado el día que llegué. Y pues me doy cuenta de eso, establezco una serie de indicadores, necesito saber cuál es la oferta turística, el inventario, me acerco a la ley, hay un reglamento turístico municipal que dice cuáles son mis responsabilidades como director de turismo. Una cosa es lo que a la gente le gustaría que estuviera haciendo y otro Ok. es lo que la ley me va a juzgar si no lo hago. Y también hasta dónde tienes la capacidad, ¿no? Porque muchos pensarán que pues tú decides, tú mandas, tú condicionas y ahora Izamal puede ser en vez de Total, amarillo, puede ser azul, ¿no? O sí. naranja o rojo y no es así. O sea, yo soy una persona que, digo, me conoces mucho tiempo. Yo considero que crezco y me expando de manera positiva en los lugares en los que estoy, ¿no? Pero soy finito, soy una persona finita, tengo recursos finitos de tiempo, energía, capacidades, contactos, lo que sea. Entonces, parte también de recabar mis datos era decir, bueno, esta es la situación actual, esto es lo que Izamal tiene y estos son los recursos que tengo a mi disposición, tanto los personales como los profesionales, como los sociales, como los del mismo ayuntamiento. Entonces fue un poco, digamos que finales de noviembre que yo me enteré que iba a ser el director a febrero, más o menos, específicamente al 14 de febrero, me dediqué a peinar todo el municipio. No, no mucha gente lo sabe, dicen que soy como que de escritorio y yo decía, no, preciosa, yo conozco todas las comisarías, todos los pueblos y sé dónde están todas las posibilidades que Samal tiene para ofrecer. Pero fue aterrizarlo de manera realista. Presentamos un plan municipal de turismo, una serie de acciones el año pasado, pero yo estaba muy enfocado en lo que sí podía lograr y lo que sí podía lograr que me parecía sumamente importante, no solo para esta administración, sino para las que venían, era cómo Izamal se iba a comunicar al exterior, cómo el enamoramiento de Izamal tiene que empezar a suceder desde que una persona ve un afiche, un póster, una historia. O sea, como, eso era para mí lo más importante. Tengo que lograr que Izamal pueda comunicarse al exterior. Y de hecho, pues ya tenías este desafío desde antes, ¿no? Cuando dijiste irte a vivir a Izamal y abriste Guayac, me acuerdo que nos invitabas a todos muy emocionados. Vengan a Izamal, está tan solo Y por lo aquí. lograba. Y lo peor es que lo lograba, o sea, eres una persona verdaderamente muy, ¿cómo decirlo? Disciplinada, muy entregada. Obsesiva. Tengo un trastorno yo. Pero soy obsesivo. Ok, pero hablemos del lado positivo, ¿no? La verdad es que creo que esta disciplina también te logró, te trajo muchas bondades, te trajo muchos beneficios, pues muchos conocieron Izamal por ti, o por Guayac, o por las actividades que hacías. Pudiste participar con Paitán, me parece que Ah, es sí, cierto, este festivales también. festival que es igual cultural, no solamente de música. Este, y bueno, siempre muy involucrado en todo lo que estaba sucediendo en tu entorno. Y pues lo importante y lo interesante también de pues de esta conversatorio que estamos teniendo, pues es aterrizar hacia dónde trabajamos en equipo otra vez en conjunto, después de hacer maquetas, o hacer proyectos e investigaciones en la primaria, en la secundaria, en la PowerPoints. prepa. Estoy seguro que tenemos varios equipos que hicimos en la trayectoria de nuestra educación y Una formación. catapulta de papas, que es otra historia de otro día, pero Una bazuca una de bazooka de papas, papas. claro, Sí. entre muchas otras cosas, que tengo pues infinidad de anécdotas, pero lo principal también es cómo logramos que toda esa experiencia que teníamos en conjunto, cada quien por su lado, se conjugara en una super blender y hagamos bzzz, y así salió el psh. Aquí está el extracto, el mojo de Sí. Izamal. vamos a, vamos a promover Izamal, ¿no? Y me acuerdo que, pues, inicialmente me hacías muchísimas preguntas como, oye, ¿y cuánto cuesta hacer una campaña? ¿Cuánto cuesta un video? ¿Cuánto cuesta una pauta? ¿Cuánto cuesta? O sea, y no fui para nada la única opción, Claro, lo ajá. cual
también habla de nuestro profesionalismo, ¿no? O sea, muchísimas veces podemos estar muy encantados de participar con amigos, pero en este caso se dieron todos los elementos para que verdaderamente podamos ser una opción para que trabajáramos juntos el proyecto Izamal. Pero está dividido en dos etapas o en dos secciones, diría yo. La primera que es esta promoción de Izamal per se, como retratar Izamal como es, sin maquillaje, sin pues intención de tener visualmente exclusivamente como un estereotipo cultural de viaje, sino que mucho de lo que recuerdo de este primer brief fue aterrizar Izamal y el turismo local. O sea, que la gente de Mérida, la gente de Yucatán, la gente peninsular, la gente de México conozca Izamal como pueblo mágico. Entonces, cuéntame un poco de esta visión ya aterrizado del plan de posicionamiento turístico de Izamal. Trabajaste igual con nuestra amiga Carla Peraza en toda una identidad, con Carlos Martínez en poder hacer también otro tema de estrategias. Cuéntame como ya de ese proceso donde recabar los datos pasaste ya pues a una ejecución. Pues bueno, recabar los datos me dio un escenario claro de que era lo lograble, ¿no? O sea, de ser realistas, ¿no? Y consideraba lograble por mi experiencia y por mis contactos hacer ciertas cosas. Uno de los tres ejes de este plan es la consolidación de la marca Izamal es Mágico, que es la nueva marca turística, que va a ser la marca turística Izamal en las administraciones venideras, ¿no? Tiene una parte técnica, que es la recabación de datos, que eso lo hice con la Universidad Tecnológica del Centro en Izamal, con los alumnos. La parte gráfica, que la vi con Carla Peraza, que da clase de diseño gráfico en la Universidad, en la Marista. No, no es la coordinadora, ¿Es coordinadora? pero ha dirigido varios talleres de proyectos, ¿no? Como que está involucrada en el que los alumnos desarrollen marcas. Y bueno, también Josefina, que es la directora, y Eliana, que es la coordinadora, pues también he tenido interacciones con ella independientemente del ayuntamiento. Pero bueno, para no profundizar en la parte gráfica y técnica, que fue lo primero que salió, en este proceso fue como, bueno, necesitamos una campaña turística que justamente retrate a Izamal como es. O sea, si tú en este momento pones una cámara en tiempo real en Izamal, así se va a ver Izamal, no va a estar sucediendo un espectáculo así, porque no es de todos los días, ¿no? Yo quería, Claro. para mí la campaña turística Izamal es mágico, específicamente lo de Estoy Vivo con Café, así que luego lo hablaremos un poquito más adelante. Para mí es una carta de amor a Izamal. Realmente estoy enamorado de ese lugar, es mi lugar feliz. Y Claro. lo que he querido hacer con esta campaña es que la gente vea lo que a mí me hizo enamorarme y quedarme ahí de Izamal. Ese de ahí parte, ¿no? Ahora, en este proceso de acercarme contigo y con ustedes, y quiero igual como ser muy preciso con eso, o sea, obviamente hay temas de la administración pública que me obliga pues a no casarme con un proveedor o con una idea, ¿no? O sea, yo tengo que considerar qué actividades no puedo realizar como ayuntamiento, cuáles tengo que subcontratar o contratar, qué recurso tengo y las personas, ¿no? Y la razón por la cual trabajé contigo y con Carla y con varias personas es porque, uno, he visto su chamba, ¿no? O sea, no es como que ahí nos conocimos y ahora, ¿qué han hecho, no? Es como te he visto hacer chamba 25 años de tu vida. Sí. Así. Desde PowerPoints hasta cosas muchísimo más complejas, ¿no? Con Carla igual, no tantos años, pero lo mismo. Y la otra cosa que para mí era un factor muy importante y yo lo defendí en las negociaciones ante Cabildo y municipio y todo el show, era yo sé que este grupo de profesionistas me va a dejar involucrarme en el proceso hasta la cocina y voy a ser parte de todo, ¿no? Que Sí. es algo que difícilmente haces como administrador público. Contratas, revisas periódicamente qué es lo que pasaba en Chichen Itza, pero no estás en la Involucrado, ¿no? talacha, ¿no? Y con ustedes me aventé todas las fases de una producción audiovisual, desde el planteamiento hasta venir acá y creo que nunca hubo una pelea real, una discusión, porque bueno, los he visto trabajar un chorro de tiempo, no solo tú, o sea, Sam, Arad, todos los que están en el equipo son gente que es sumamente talentosa y que hacen cosas como súper chidas, y yo me sentía confiado y sabía que no iban a defraudar. Y al final, lo vuelvo a lo mismo, es mi lugar feliz, me genera muchas cosas buenas. Entonces, depositarle todo eso a alguien que no supiera valorarlo y que me viera nada más como el director de turismo, no íbamos a llegar nunca a lo que llegamos. Increíble, la verdad es que para nosotros es también un honor. Izamal también forma parte de mis raíces como Raúl. Mi papá muchos años trabajó pues ahí en una refresquera reconocida. Por favor, Coca-Cola Bepensa, patrocínanos. Pero trabajó mucho tiempo por allá y pues estoy plenamente pues en contacto siempre con todo lo que fue la tradición o lo que es la tradición en Izamal, desde el convento
Por supuesto, fue muy sorprendente el que también a través de este proyecto pues rompiéramos como el paradigma de que exclusivamente es el convento. Que lo viéramos desde el cielo. Y también, ¿no? Y aparte, gracias a Dios y a todo lo que estuvo alrededor, la magia que se logró, nos dio todos los tipos de escenarios que nos puede dar Izamal. Nos dio una noche de tormenta eléctrica. Neblina, no sé, en la Tenemos una mañana. foto ahí con unos relámpagos sucediendo arriba del convento y las pirámides, de amanecer con neblina, de amanecer con solazo, de una noche súper estrellada. Digo, fueron varios días de producción y cada uno nos enseñó algo diferente de Izamal, pero también hubo mucho amor al proyecto, ¿no? Claro. Muchas veces tiende a suceder que todos los procesos vienen condicionados con un presupuesto, pero creo que cuando traes como el corazón en el proyecto, eso pasa a un segundo o tercer término, cansados, con muchas adversidades que pueden suceder en el camino, pues logramos sobrellevar cada uno de estos desafíos y yo creo que eso nada más se logra cuando de verdad tienes pasión y amor por un proyecto. Y creo que además lograste transmitir a todo el equipo la relevancia de todos en este proceso, en hacerlo con excelencia. Y eso es algo como que nos han formado. Ima. Oh, no. Sí, tuve mi pulserita de excelencia. De excelencias, definitivamente. O sea, hacer las cosas con excelencia. Pero es que también, o sea, no le estoy pidiendo peras al olmo. O sea, ustedes son personas que han hecho cosas excelentes. O sea, yo sé lo que pueden y podían entregar. Yo creo que al final fue un tema también de que confiáramos cada quien en lo que la otra persona tenía que hacer. Recuerdo específicamente cuando empezamos a hacer las grabaciones del CR de las pirámides del show, que yo te decía, no, baja aquí, gira allá, porque quiero ver esto, ¿no? Y es como, nunca lo había visto en mi vida, pero lo podía imaginar. Y pues también para mí, ¿no? O sea, como bueno, ahí me tocó mucho manejar el dron. Sí, las tomas de dron, la mayoría son de Raúl, son buenas. Gracias, gracias. Y me acuerdo que ahí sí fue como un poco, como que fue un poco a ciegas, porque literal tú me dijiste casi, casi con tu memoria fotográfica, literal recuerdo el, súbelo, bájalo, gíralo, 30 grados, hacia el sol, hacia el otro lado, no sé qué, la escalinata te lo va a decir, es que aquí está la calle, mira, levanta, 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 ¿ya ves? Aquí está. Sí. Están alineadas. Fue gusto, es que chido, es que sí fue un gran proceso. O sea, fue la odisea, hermanos. Pero vamos la siguiente va a ser para IMAX. Ándale. Bueno, fue para Bueno, IMAX. fue para IMAX. Sí. Fue para IMAX. Regresando a esto, entonces el proceso creativo, el proceso ejecutivo, o sea, de ejecutarlo todo, fue muy satisfactorio. Definitivamente logramos, creo yo, hacer un muy buen equipo. Logramos nuevamente tener un increíble material. Pero lo que me gustó mucho es que no hay nada que no sea Izamal Real, auténtico. Así es. Así es, Izamal. No hubo necesidad de decir, oye, pero aquí hay grandes conciertos o de repente hay aquí una interpretación maya y aquí de repente hay como cosas que de pronto, recursos que de pronto las direcciones de turismo pues utilizan para poder llamar la atención, para poder generar como esta intención. Y yo creo que la comunidad de Izamal nos dejó muy en claro que están muy abiertos a los visitantes, por supuesto. Sin embargo, a presentar sus tradiciones, su cultura, su forma de ser, la forma de vivir la vida, de que no es un lugar para el reventón, no es un enfoque para nada turístico americano, quizá, Claro, sino que está muy enfocado en el orgullo de las tradiciones bien arraigadas y además es el sincretismo de tantas culturas, o sea, tienes esta parte como sacra, como muy de el tema religioso, tiene tanto peso, pero no desde un aspecto dogmático, sino como desde un aspecto cultural. Sí, tradición, es día a día de las personas. Exacto, entonces por el otro lado también tienes esta parte Es que ustedes fueron al arquitectónica. canal Pichán, ¿verdad? Fuimos Sí, en es cierto. casi todas las... Es que grabamos 4 meses, o sea, en una temporalidad de 4 meses. Vieron a Izamal en el clima perfecto de septiembre a diciembre. Es correcto. Y también estuvo muy bien poder participar de otras formas, darle un auge. Ya ahora el Tren Maya sí fungió como, pues no un eje rector, para nada fue un eje rector, pero sí como un pilar muy importante de tu propuesta turística, porque pues justo nosotros queríamos como este convenio de, oye, vamos a hacer un padrón de proveedores y a través de Visítame invitamos a la gente a que vaya
a Izamal y todo esto. Y me decía, sí, pero tienen que llegar por tren. Lo que quieras, pero por el tren. Entonces también nos tocó como explayarlo con otra historia y otras maneras de contar la historia, ¿no? Del Tren Maya, llegar a Izamal. Ahora sí, cuéntame de Estoy Vivo. Este es como la parte ya para ir culminando este conversatorio, este podcast. Coffee Eh, Music. ¿Cómo llegas allá? Saludos a Coffee. Saludos a La amo, me Coffee. encanta. No, claro, le tenemos muchísimo cariño aquí en She Visitamex. crazy, bro. She a rockstar. Es una rockstar. She a true Sí, rockstar. es clasificación A de estrellas pop. Total. Totalmente. Bueno, quiero contar justo el tema de eso, ¿no? O sea, el tema de las tradiciones. O sea, yo digo, decíamos al principio de esta conversación, ¿no? Como yo siempre me he enfrentado al no eres de aquí, entonces como que hay que ser muy cuidadoso con lo que sí es de aquí para que no se rompa, ¿no? Sí. Entonces, en el caso particular de Izamal, creo que la población está muy consciente de quiénes son a un nivel micro, ¿no? O sea, como lo que pueden ver día a día, lo que han visto año con año, la artesanía, la danza típica, la comida, como lo que es enfrente de mí y que he visto siempre. Es muy difícil que alguien que toda su vida ha estado en una sola localidad o en parte de su vida expuesto exactamente a lo mismo pueda entender lo que también es en lo macro, en cómo Izamal es también algo importante en la región, en cómo está conectado con el tren, en cómo tiene que posicionarse hacia el futuro también, ¿no? Cómo se va a desarrollar. Y la campaña era un poco eso, o sea, decir, Izamal, pues es un momento, estoy vivo, bla, bla. ¿Y de dónde viene todo este show? Pues viene un poco del tema de Cafi. Digo, nada más cerrando el comentario anterior, yo me enfrento en mi puesto, obviamente, de que hay cosas que hago que se cuestionarían de que no es lo que queremos, pero pues prefiero irme a veces por lo que necesitamos, ¿no? O sea, Izamal necesita poder hablarle a todas las audiencias de una manera atractiva y honesta. Porque si yo me pongo a hacer videos, por ejemplo, de jaranas y cosas por el estilo, es muy bello, me encanta, yo bailo jana, voy a las vaquerías, pero 105 municipios también lo hacen. Y Okay. si yo sigo una línea tradicional, no voy a sobresalir. Y aparte, pues tengo que volverlo atractivo hacia otros sectores. Y no es que tú vayas a Izamal y veas jarana sucediendo en las calles, solo sucede en momentos específicos del año. También es algo así, ¿no? Lo de Estoy Vivo, ¿cómo funciona? ¿O cómo empezó? Pues en abril del año pasado, mi cumpleaños es en abril, nadie me pudo acompañar a un concierto, incluyéndote, como que todo el mundo me canceló ese fin de semana y era un concierto de Cafi. Yo a Cafi la conocí en marzo del año, o sea, de ese mismo año, porque no, en abril que fui a la ceremonia, creo, conocí a Cafi porque era roomie de una amiga y fuimos a la Lagunilla juntos a echar chela, nos hicimos cuates y me dice que va a tener un concierto en Mérida y le digo, va, pues voy a escucharte, yo al concierto y cuando escucho la canción de Estoy Vivo, que es la canción del intro de Cafi, nunca la canta, bueno, la acaba de cantar recientemente en vivo, pero es una canción que es como que las animaciones introductorias, sino que la banda se pone en lo que ella sale, escuché la letra y dije, güey, esa es la canción de Izamal. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a hacer contigo y con tu equipo las producciones, también empiezo otro proceso simultáneo de con el equipo de Café decir, güey, vamos a hacer la campaña juntos, cediendo los derechos, trabajamos en conjunto, terminando las grabaciones, vas un fin de semana a grabar para hacer el video musical. Y todo esto sale de muchos factores. Uno, que percibí de manera inmediata que Café es una mujer talentosa. Es increíble, Es increíble. talentosa, se viste bien, tiene un concepto súper curado, tiene algo muy redondito y dije, ¿qué pedo, no? O sea, no los ves todo el tiempo tan cerca, ¿no? Antes de que den así como que ya, puf, disparo, ¿no? Y la canción hablaba de eso, digo, Café obviamente lo escribe y me lo ha contado después y ojalá en un punto ya lo quiera contar, pero obviamente escribe la canción desde otra perspectiva total, pero para mí me resonó a Izamal de decir, güey, aquí estoy, hazme caso, es mi momento de brillar, ¿no? Y pues bueno, empieza el proceso de, bueno, acoplar todo eso a lo que veníamos pues grabando para que los contenidos tuvieran clips de las canciones y finalmente grabamos un gran video musical que digo, ustedes lo saben, no el público no lo sabrá en casa, pero neta fue convencer a la gente de Izamal de préstenos todas las locaciones, contamos con recursos muy limitados, tiene que salir bien todo a la primera, échenos la mano como se pueda, ¿no? Y Increíble. casi sucede perfecto, a excepción de que digo, tampoco la gente lo sabe, lo diré aquí en exclusiva en este Ok. podcast. Es que la culminación de todo el video era la procesión de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción por las calles, como había sido siempre cada año desde que estoy en Izamal. Ok. Y ese año en particular se decide ya no sacar a la Virgen
y nos enteramos ya grabando. Entonces tuvimos que, bueno, ahora sí, ahora un shout out a Arad y a Sam, porque la neta lograron sacar un producto excelente, pero tuvimos que improvisar el clímax del video. Sí, yo creo que me siento así como naked. No esperaba nunca contar eso. Pero bueno, también es algo que tienen que saber, pues, todos los artistas. Y aquí yo quiero hacer como un gran reconocimiento a Café y su Sí. equipo, porque fueron sumamente profesionales. Sumamente profesionales porque obviamente en la llamada del post, ¿no? Del, bueno, vamos a hacer el recuento de daños. Definitivamente hubo un tema de poder pues llevar a cabo todo el proyecto y la visión a pesar de los desafíos que nos estábamos enfrentando. Nos enfrentamos a cambios de horarios, cambios de agenda. En plena producción me llamaron A para que, miles de personas a nuestro alrededor que no estaban bajo nuestro control. claro, o sea, Gente. o sea, y te digo, me acuerdo que me llamaron por un cliente en específico de urgencia para poder ir a Mérida y bueno, deja el equipo y el equipo actuó y Sam y Arat hicieron un trabajo bellísimo. Definitivamente Sam se esmeró en entregar un producto que le haga todo el sentido y también con mucho amor y cariño a Cafi y creo que entregaron un producto sobre todo ellos dos, que les puedo dar, ahora sí que cargar muchísimo la responsabilidad del resultado, sobre todo para bien. Y creo que se logró muchísimo, se logró muy bien, todos estábamos muy emocionados y logramos demostrar la manera de la que estamos hechos. O sea, no porque se cancelara ciertas cosas que para nosotros eran cúspide, dejamos de hacer las cosas con excelencia y creo que lo mejor fue entregar con gratitud. Gratitud por el tiempo, gratitud por contemplarnos, gratitud por el simple hecho de permitirnos pues que su canción forme parte del todo y metimos como todos los esfuerzos posibles y luego como el resultado siguiente, o sea, nunca pensamos como, oye, esto se va a presentar ante un montón de gente o una audiencia concentrada, ¿no? Para nosotros fue bueno. Cafi, aquí está el video, y dice, mira, aquí está el video, qué bueno que les gustó, muchísimas gracias. Y fue así como de, hey, no hemos terminado. Sí, ok, yo quiero decir que, porque sí voy a hacer el paréntesis acá también. Okay. Yo sí dije que íbamos a estrenar ese video en la pantalla IMAX. Sí, pero son cosas que dices en el camino, ¿no? O sea, no es algo, es como, Y sí, yo, mi bro, sí, claro, por vamos a supuesto. ver. Creo que hacia eso va, o sea, es un proceso que no ha terminado. O sea, empezó en abril del 2024, en 2020, no, 2025. En abril del 2026 logramos hacer el estreno del video musical y de la campaña turística y todo en la pantalla IMAX del Gran Museo del Mundo Maya, la sala Maya Max, que es la pantalla más grande de todo el sureste del país. El ayuntamiento se puso los moños, no nos costó ni un peso, la verdad fue una serie de gestiones y propuestas de un proyecto bien hecho. Se invitó a muchas personas que nos interesaba que fueran, o sea, del lado de lo privado, de lo público, para que vieran, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Y qué es lo que viene, porque déjame decirte, como no ha acabado aquí. O sea, lo que hicimos fue lanzarlo a los ojos de todo, ver quién estaba interesado en hacer colaboraciones. Desde el 15 de abril hasta el día de hoy, nunca he estado tan ocupado en mi tiempo en el ayuntamiento porque muchos proyectos, sobre todo privados, que estaban detenidos por una falta de certeza en los gobiernos o, no sé, en general como que no se habían animado a desarrollarlo, dijeron, es el momento y Samuel está vivo, es el momento. Entonces llevo meses como haciendo varias cosas y ahorita qué es lo que viene, pues que empiecen a ver esos videos en todos lados. Izamal puede llegar a otros lados, tiene potencial para estar en muchos mercados, pero siendo realistas, la relación entre Mérida y Izamal no se ha explotado como tiene que explotarse. Entonces el objetivo es lograr posicionar a Izamal como un destino de escape para los habitantes de la región metropolitana de Mérida. Eso es lo que estamos haciendo. Ya en los siguientes meses empezarán a haber activaciones de marca, lo que saben que hicimos un ejercicio ahí con Cafi hace como unas semanas. Pero ese es el objetivo, hacia allá viene. Entonces, Izamal está proyectándose, va a conquistar el mundo desde casa. Está Esa es la increíble verdad. esta afirmación y definitivo, ¿no? Yo creo que a todos nos emocionó muchísimo ver en la pantalla gigante, pues, nuestro trabajo Cañón. hecho, Sí. pues, todas estas piezas para redes sociales, o sea, adaptar como
lo tradicional de Izamal a lo nuevo digital y cómo llegarle a las nuevas audiencias. Y pues ahí sí es una felicitación de justo esto que le llamas tu obsesión compulsiva, como le llames, visto desde un área de verdad de pues muchas oportunidades bien tomadas. Y es algo que yo le platicaba a tus papás al salir de la sala. Les decía, es que no conozco a alguien tan ensañado con sus planes que Felipe. Yo, la verdad, he trabajado muchos años en el sector público y también la gestión. Reconozco el desafío que es el hígado que a veces uno tiene que pues aguantar en los procesos, porque pues no es, yo soy el director de turismo y así se va a hacer. O Claro. sea, es todo un proceso, ¿no? Bueno, y aparte Entonces, somos jóvenes, que eso también es muy importante. Nuestra edad y juventud nos condiciona la primera impresión. Hay que llegar a ganarse un lugar en las mesas de los adultos, de verdad. creo que empezamos temprano. Yo no sé si seguimos siendo parte de las jóvenes promesas. Yo creo que Ah, ya tienen sus jóvenes estamos resultados. chavorrucos. Pero estoy muy, muy contento de haber formado parte de este proyecto. Y para ir terminando de manera profesional, aparte de la parte del Ayuntamiento de Izamal, ¿qué más sigue para Falú? ¿Qué sigue para Felipe Flores, Balam? ¿Qué es lo que viene aparte pues de esta parte de promoción turística de Izamal? Pues primero el compromiso de que la administración está pues en su segunda mitad, o sea, ya tiene una fecha de términos relativamente cerca. Entonces, primero es amarrar todo lo que tenga que amarrarse y garantizar su permanencia para lo que viene. O sea, también soy responsable de los temas del INE en el municipio. Estamos restaurando una parte importante del convento, o sea, y de eso hay 37 proyectos más que han dependido de esta dirección y que se tienen que cerrar todos en los últimos meses, ¿no? En el tema personal, o sea, profesional personal, pues no he dejado de ser un consultor de diseño especializado. He logrado, pues, agarrar experiencia de asesorar a despachos de arquitectura, desarrolladores en general que siempre tienen temas que resolver con el INA, dictámenes y todo, como es algo que he hecho. Pero estoy reconectando, volví a dibujar. Tiene 2 o 3 semanas que he estado dibujando y sabes que algo que siempre me ha gustado mucho, pero que me sorprendió la cantidad de años que tenía de no hacerlo. Entonces siento que ahorita estoy en un, como cuando la arena de un reloj de arena como que se está acabando de un lado y en el momento de girarla. Okay. Justo en este momento de mi vida pienso yo que estoy. Em, no sé, estoy como un poco a la expectativa de las condiciones, pues sí, políticas de cómo impacten eso a mi trabajo, a mi proyecto también personal y el proyecto de la alcaldesa. Pero poco a poco he estado retomando proyectos como diseñador particular, ¿no? Tengo mi empresa, tengo las marcas de mi empresa, o sea, como volví a aprender el signo de la Liga de la Justicia de algunas cositas y ahí vamos, ¿no? Pero sobre todo, Izamal. O sea, yo veo muy difícil que mi vida se desconecte de Izamal independientemente de lo que hago y desde la trinchera en la que esté en los siguientes meses voy a trabajar por el posicionamiento y la mejora de Izamal. Felipe, me parece increíble lo que comentas. Me gusta mucho que le tengas todavía tanto cariño y todavía un tramo más al tema Izamal. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Dónde pueden ver parte de este proyecto que es Izamal es Mágico? Chévere. Tienes ahí la cámara, si le quieres hablar a la cámara, decir. Pues bueno, pueden seguir a Izamal en todas las redes sociales disponibles, incluyendo plataformas como YouTube, @Izamal es mágico, es el usuario. De manera personal, @floresbalam con doble F, esa es mi cuenta pues pública, que la tengo, la neta nunca he sido mucho de subir contenidos ni de documentarlos, esto va a ser así como que un gran salto, pero váyanme a ver Izamal, ahí estoy. O sea, si quieren ver qué pedo con mi El vida, Dumbledore de Izamal. Lit, ese es el objetivo, lo he dicho varias veces, voy a ser el Dumbledore de Izamal en algunos años y digo, cerrando mi última reflexión sobre Izamal, lo primero que hice en Izamal fue sembrar los árboles de la plaza principal que estaba deforestada, ¿no? Eso lo sembré así entrando, unas ramitas, así de 40 centímetros. Son maculis amarillo, entonces en los siguientes años van a florecer y cada vez que camino del palacio a mi casa o viceversa, es un constante recordatorio de que ahí van las cosas. Algunas han crecido más que otras, pero ninguna ha muerto. Todos siguen. Entonces, mi vida es Izamal, la verdad. Quieren saber de mí, pregunten por mí en Izamal, seguramente van a llegar a mi casa. Excelente, Falú, pues
Muchísimas gracias por participar en Conectando Ideas y pues nos vemos en la próxima y ya saben, aquí tenemos un espacio donde reflexionamos, conectamos y sobre todo creamos. Así que muchísimas gracias. Yo soy Raúl Salas y esto fue Conectando Ideas en Kobler. Muchísimas gracias a todo el staff, Arad, Sam, Tamara, todo el equipo. Gracias. Nos vemos a la próxima.